Buenas noches, bienvenidos a la sesión del curso Guardianes de la Democracia, cuyo tema, del día de hoy serán las estructuras políticas del candidato, la inscripción del candidato y los testigos electorales. Bueno, entonces, ¿qué es la textura política de un candidato? Esta se refiere a la estructura, al conjunto de características de personalidad, de comportamiento, de valores actitudinales, profesionales que tiene ese candidato por el cual se está viendo la opción de elegir. Pero además de esas características que debemos tener en cuenta, también tiene que ver la estructura política. La estructura política del candidato se refiere a la red de apoyos que los candidatos o candidatas recibieron o recibirán a lo largo de la campaña. Estos apoyos pueden provenir de diferentes partidos y actores. Entre estos apoyos están los apoyos sociales o votos de las que siguen a este candidato, que van a depositar su voto a favor de este candidato, los partidos políticos que le dieron el aval para participar en la contienda electoral, los financiadores de la campaña, que pueden ser públicos o privados, los diputados que lo apoyaron, o ediles, o concejales que lo apoyaron, y los senadores y representantes que también lo apoyaron y que hacen parte de su partido político o de las condiciones en las que él se ha inscrito. Por lo tanto, pues sí es importante que los electores eh, entendamos eh, esa compleja red eh, y que la identifiquemos de dónde proviene ese candidato, eh, cuáles son esos redes o actores de apoyo entre el cual está rodeado para evitar pues tener eh, un voto a favor de una persona que no cumple unos requisitos mínimos eh, que tiendan a cumplir un programa de gobierno o, o unas promesas del gobierno que sean primero objetivas y que realmente las cumplan, porque pues dependiendo de ese origen político, pues se podrán ser realizables o no, o pueden ser convenientes o no a nosotros los ciudadanos. Bueno, entonces, ese candidato, ¿qué es el candidato? ¿Qué es un candidato? Un candidato es aquella persona que se postula con el aval de un partido o movimiento político con personería jurídica o con el respaldo de un grupo significativo de ciudadanos para ser elegida o elegido en un cargo público de elección popular a través de su visión, misión y cumplimiento de su entorno según el lugar al que se postula. ¿Y qué es una inscripción de candidatos? Es el acto voluntario con el que un candidato adquiere un compromiso político y jurídico con la sociedad. Es importante aquí tener claro que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular, previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así
como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. ¿Por qué? Porque si no, pues perderíamos ese botico o estaríamos de pronto eligiendo a una persona con características que no corresponden al elegido inicialmente, ¿no? Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos de conformidad con los estatutos del partido y las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta, exceptando su resultado deberán conformarse por un mínimo de 30% de los géneros. Los partidos y movimientos políticos, además, y que tengan personería jurídica, podrán inscribir candidatos y listas para toda clase de cargos y corporaciones de elección popular, excepto para la elección de congresistas por las instituciones especiales de minorías étnicas. Asimismo, los candidatos de los grupos significativos de ciudadanos serán inscritos por un comité integrado por 3 ciudadanos. Al igual deberá registrarse ante la correspondiente autoridad electoral cuando menos un mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción y antes del inicio de recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista. Los nombres de los integrantes del comité, así como la de los candidatos que se postulen, deberán figurar en el formulario de recolección de las firmas de apoyo. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que decidan promover el voto en blanco y los comités independientes que se organizan para el efecto deberán inscribirse ante la autoridad electoral competente para participación ciudadana. A estos promotores se les reconocerá en lo que fuere pertinente los derechos y las garantías que la ley establece para las demás campañas electorales, incluida la reposición de gastos de campaña hasta el monto que previamente haya fijado el Consejo Nacional Electoral. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica pueden realizar coaliciones entre sí o con grupos significativos de ciudadanos y podrán inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. El candidato de coalición será el candidato único de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participen en esa contienda electoral. Igualmente, el candidato único de los partidos y movimientos con personería jurídica que aunque no participen en la coalición, decidan adherir o apoyar el candidato de la coalición. En cuanto al periodo de inscripción de candidatos, este periodo de inscripción de candidatos y la lista de cargos y corporaciones de elección popular durará un mes y se iniciará 4 meses antes de la fecha de la correspondiente votación. En los casos en que los candidatos a la presidencia de la República sean seleccionados mediante consulta que coincida con las elecciones del Congreso, la inscripción de la correspondiente fórmula podrá realizarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la declaratoria de los resultados de la consulta. En los casos de una nueva elección o de elección complementaria para el resto del periodo de cargos y corporaciones de elección popular, el periodo de inscripción durará 15 días calendario contados a partir del día siguiente de la convocatoria a nuevas elecciones. La inscripción de candidatos para la nueva elección se realizará dentro de los 10 días calendario contados a partir de del día siguiente a la declaratoria de resultados por los correspondientes autoridades escrutadoras. En los casos de una nueva elección o de elección complementaria, la respectiva votación se hará 40 días
calendario después de la fecha de cierre de la inscripción de candidatos. Si la fecha de esta votación no correspondiere a un día domingo, la misma se realizará el domingo inmediatamente siguiente. En cuanto a la modificación de las inscripciones, esta se realiza o se da o podrá ser, la inscripción podrá ser modificada en casos de la falta de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las correspondientes inscripciones. En estos casos, y cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales o inhabilidad sobreviniente o evidencia con posterioridad a la inscripción, podrán modificarse las inscripciones hasta un mes antes de la fecha de la correspondiente votación. Sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 190 de la Constitución, en caso de muerte o incapacidad física permanente, podrán inscribirse nuevos candidatos hasta 8 días antes de la votación. Sí, la fecha de la nueva inscripción no permite la modificación de la tarjeta electoral o del instrumento que se utilice para la votación. Los votos consignados a favor del candidato fallecido se computarán a favor del inscrito en su reemplazo. La muerte de ese candidato se debe acreditar con el certificado de función. La renuncia a la candidatura deberá presentarla el renunciante directamente o por conducto de los inscriptores ante el funcionario electoral correspondiente. En cuanto a la aceptación o rechazo de las inscripciones, estas se dan o se realizan cuando se verifica el cumplimiento de los requisitos formales por la autoridad electoral correspondiente. Estos requisitos formales exigidos para la campaña o la contienda electoral, y en caso de encontrar que los reúnen, aceptarán la solicitud suscribiendo el formulario de inscripción en la casilla correspondiente. La solicitud de inscripción del candidato se rechazará mediante acto motivado cuando se inscriban candidatos distintos a los seleccionados mediante consultas populares o internas de los partidos, o cuando los candidatos hayan participado en la consulta de un partido, movimiento político o coalición distinto al que los inscribe. Contra esa situación, pues procede el recurso de apelación de conformidad con las reglas señaladas en la Ley 1475 del 2011. En caso de inscripción de 2 o más candidatos o listas, se tendrá como válida la primera inscripción, a menos que la segunda inscripción se realice expresamente como una modificación de la primera. En cuanto a la divulgación de candidatos inscritos, esta se realiza entre los 2 días calendarios siguientes al vencimiento del término para la modificación de la inscripción de listas y candidatos. Entonces, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Electoral Nacional Electoral publicarán en un lugar visible de sus dependencias y en su página en internet la relación de candidatos a cargos y corporaciones públicas de elección popular cuyas inscripciones fueron aceptadas. Dentro del mismo término, la remitirá a los organismos correspondientes o competentes para certificar sobre las causales de inhabilidad a fin de que informen al Consejo Nacional Electoral dentro de los 3 días hábiles siguientes a su recibo acerca de la existencia de candidatos inhabilitados. En especial, la remitirá a la Procuraduría General de la Nación para que, previa verificación en la base de sanciones e inhabilidades,
de que trata el artículo 174 del Código Disciplinario Único, publique en su página web el listado de candidatos que registren inhabilidades. En cuanto a la campaña electoral, y para efectos de financiación y de la rendición pública de cuentas, se entiende por campaña electoral el conjunto de actividades realizadas con el propósito de convocar a los candidatos a votar en un determinado sentido o abstenerse de hacerlo. La propaganda electoral constituye una de las actividades principales de las campañas y cumple la función de promover masivamente los proyectos electorales sometidos a consideración de los ciudadanos o a una determinada forma de participación en la votación de que se trate. La recaudación de contribuciones y la realización de gastos de campaña podrá ser adelantado por los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos durante los 6 meses anteriores a la fecha de votación, y los candidatos por su parte podrán hacerlo a partir de su inscripción. La propaganda electoral, el punto de la propaganda electoral, se entiende por aquella forma de publicidad realizada con el fin de obtener el voto de los ciudadanos a favor de los partidos o movimientos políticos, listas o candidatos a cargos o corporaciones públicas, de elección popular, del voto en blanco o de una opción en los mecanismos de participación ciudadana. La propaganda a través de los medios de comunicación social y el espacio público únicamente podrá realizarse dentro de los 60 días anteriores a la fecha de la respectiva votación y a la que se realice empleando el espacio público podrán realizarse dentro de los 3 meses anteriores a la fecha de la respectiva votación. En la propaganda electoral solo podrán utilizarse los símbolos, emblemas o logotipos previamente registrados en el Consejo Nacional Electoral por los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos o coaliciones o comité de promotores, los cuales pues no podrán incluir o reproducir los símbolos patrios, los de otros partidos o movimientos políticos, ni ser iguales o generar confusión con otros previamente registrados. En cuanto a los espacios gratuitos en radio y televisión, y dentro de los 2 meses anteriores a la fecha de toda votación y hasta 48 horas antes de la misma, los partidos y movimientos políticos, las organizaciones sociales y los grupos significativos de ciudadanos que hayan inscrito candidatos y los promotores del voto en blanco tendrán derecho a espacios gratuitos en los medios de comunicación social que hacen uso del espectro electromagnético proporcionalmente al número de elegidos para la realización de las campañas de sus candidatos u opciones a la presidencia de la República y de sus listas al Congreso de la República. Y es también importante tener claro que aquí el Ministerio de las TIC o la Comisión Nacional de Televisión o el organismo que haga sus veces, el Consejo Nacional Electoral deberá asignarles gratuitamente espacios con cobertura en la correspondiente circunscripción electoral para la propaganda electoral de sus candidatos u opciones a elegir en la circunscripción territorial. En este sentido, pues es el Consejo Nacional Electoral, previo al concepto de la Comisión Nacional de Televisión o el organismo que lo reemplace, o que haga sus veces, establecerá el número de franjas, la duración y de emisión de estos espacios y los asignará a sus destinatarios, de acuerdo a lo contemplado en la Ley 1475 del 2011. El número máximo de cuñas y avisos y vallas está también regulado por el Consejo Nacional Electoral, quien señala el número y duración de emisiones en radio y televisión, el número y tamaño de avisos de publicaciones escritas y de vallas que pueden tener en cada campaña los partidos, movimientos políticos y grupos
significativos de ciudadanos que hayan inscrito candidatos. Igualmente, aquí es importante resaltar que los promotores del voto en blanco y de mecanismos de participación ciudadana le corresponde también una regulación a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos que promuevan este voto en blanco en las campañas para cargos o corporaciones de elección popular y podrán realizar propaganda electoral en las mismas condiciones fijadas para las demás opciones de elegir respecto al mismo cargo o corporación en la respectiva circunscripción electoral. Muchas gracias por su atención. En la siguiente videoconferencia hablaremos de los requisitos para inscripción de un alcalde como ejemplo de este proceso de inscripción de candidatos. Que tengan una feliz noche.